Emiliano Aguilar se encuentra grave en el hospital debido a un fuerte puñetazo de nodal. Quédate hasta el final solo si quieres conocer su estado actual. La oscuridad se había asentado con firmeza sobre la ciudad, como un manto de incertidumbre que parecía ahogar incluso el susurro del viento. Afuera, las calles estaban casi desiertas, mientras un silencio opresivo se extendía por los alrededores. Dentro del hospital, la sensación de frialdad no solo provenía del aire acondicionado que mantenía el ambiente estéril, sino también de la angustia que se respiraba en el aire. Cada pasillo iluminado por luces blancas y titilantes era un recordatorio de la fragilidad humana, y en una de esas habitaciones, la familia Aguilar enfrentaba una tormenta emocional que parecía no tener fin. Emiliano yacía en una cama, inmóvil, como si el peso de la vida misma hubiera caído sobre él. Su cuerpo estaba cubierto de vendas que escondían heridas profundas, mientras su rostro, amoratado y desfigurado, apenas permitía reconocer al joven fuerte y lleno de vida que había sido. Los monitores junto a su cama emitían un pitido constante, un sonido mecánico que marcaba un ritmo vital, como un reloj que contaba cada segundo de incertidumbre. A su alrededor, su familia lo observaba con expresiones tan diversas como devastadoras. Suscríbete solo si amas a la familia Aguilar y les deseas bendiciones y salud. Pepe Aguilar, una figura conocida por su fortaleza y carisma sobre el escenario, estaba irreconocible. Permanecía de pie junto a la cama de su hijo, su postura rígida traicionada por un leve temblor en sus hombros. Sus manos, acostumbradas a empuñar el micrófono con autoridad, ahora estaban cerradas en puños que temblaban con una mezcla de impotencia y rabia contenida. Su mandíbula, apretada hasta el punto de que los músculos se marcaban en su rostro, reflejaba la lucha interna por mantener la compostura. Pero sus ojos, esos ojos que tantas veces habían brillado con pasión en los conciertos, ahora estaban apagados, fijos en el rostro herido de Emiliano, como si intentara encontrar en él algún indicio de que todo estaría bien. Junto a él, su esposa Annelies parecía casi frágil, con los hombros encorvados y los dedos nerviosos retorciendo un pañuelo que había dejado de ser útil hacía rato, empapado como estaba de lágrimas. Sus ojos, rojos e hinchados, permanecían clavados en su hijo, mientras su pecho se alzaba y descendía en un ritmo irregular, luchando por contener los sollozos que amenazaban con desbordarse. Cada tanto, susurraba palabras apenas audibles, como si hablar con Emiliano, aunque él no pudiera escucharla, le ofreciera un consuelo efímero. En una esquina de la habitación, Leonardo, el hermano menor de Emiliano, se mantenía apartado, con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión que oscilaba entre la dureza y la vulnerabilidad. Su postura rígida y su mirada fija en el suelo parecían un escudo, una manera de evitar que su dolor se hiciera visible, pero sus ojos, cargados de lágrimas que se negaban a caer, delataban el peso de la situación. Cada tanto, levantaba la vista hacia su hermano mayor, como si quisiera encontrar en él alguna señal de que todo esto era solo una pesadilla. Suscríbete solo si amas a Emiliano y deseas que se recupere. El tiempo parecía transcurrir de manera extraña en esa habitación, como si estuviera atrapado en una burbuja que lo hacía avanzar con una lentitud desesperante. El sonido de la puerta al abrirse quebró la tensión del momento, y un médico entró con pasos decididos, portando una carpeta bajo el brazo. Su rostro, aunque tranquilo, no podía ocultar la seriedad de la situación. Al acercarse, sus ojos se encontraron con los de Pepe, quien levantó la cabeza lentamente, preparándose para recibir las palabras que podrían definir el destino de su hijo. «Señor Aguilar, señora», comenzó el médico, su tono profesional pero teñido de una empatía cuidadosamente medida, «quiero que sepan que estamos haciendo todo lo posible por su hijo. Es joven y tiene una fortaleza que sin duda está ayudando en este momento crítico». Las palabras parecieron flotar en el aire, cargadas de un significado que no terminaba de ofrecer alivio. Annelies dejó escapar un suspiro entrecortado, mientras Pepe fruncía ligeramente el ceño, esperando más detalles. El médico, tras una breve pausa, continuó. Emiliano sufrió múltiples lesiones de consideración. Tiene contusiones graves en varias partes del cuerpo, fracturas en las costillas, algunas de las cuales causaron un daño leve en los tejidos musculares cercanos. Lo más preocupante es la conmoción cerebral que sufrió. Aunque las pruebas iniciales no muestran daños neurológicos permanentes, necesitamos mantenerlo bajo observación constante. Las próximas 48 horas serán críticas para determinar si habrá complicaciones. El silencio que siguió fue abrumador. Las palabras del médico parecían haber llenado la habitación, dejando poco espacio para respirar. Annelies dejó caer su pañuelo al suelo mientras su rostro se cubría con ambas manos, sofocando un sollozo desgarrador.
Pepe cerró los ojos con fuerza, como si estuviera tratando de asimilar cada palabra antes de hablar. ¿Qué tan largo será este proceso?, preguntó finalmente, su voz ronca pero cargada de una determinación que no admitía vacilaciones. El médico lo miró con una mezcla de respeto y compasión antes de responder. La recuperación será lenta y exigirá mucho esfuerzo. Estimamos semanas, posiblemente meses, de fisioterapia intensiva para que recupere su movilidad y fuerza. Además, tendremos que monitorear posibles secuelas cognitivas debido a la conmoción cerebral. Su hijo está estable por ahora, pero el camino será largo. Necesitará todo el apoyo que puedan brindarle. Pepe asintió lentamente, y por primera vez en toda la conversación, su mirada se suavizó. Se inclinó hacia la cama de Emiliano, tomando su mano con una delicadeza que contrastaba con su usual firmeza. Sus labios se movieron casi imperceptiblemente, pero su voz, aunque baja, resonó con fuerza en el corazón de los presentes. Vamos a salir de esta, hijo. No estás solo, y no lo estarás nunca. La habitación volvió a sumirse en un silencio profundo, roto solo por el constante pitido de los monitores. Pero esta vez, el silencio no era solo de miedo o angustia, era también de esperanza. Una esperanza tenue, frágil, pero lo suficientemente fuerte como para mantenerlos unidos. Porque aunque la tormenta seguía rugiendo a su alrededor, los Aguilar se aferraban a lo único que no podían perder, el amor incondicional que los unía. Suscríbete solo si amas a Angelita Aguilar. Pepe permaneció en un silencio profundo, como si el peso de lo que estaba viviendo lo aplastara, hundiéndolo en una quietud tensa. Su respiración era lenta y pesada, como si cada inhalación le costara un esfuerzo sobrehumano. Frente a él, Emiliano, su hijo, yacía en esa cama de hospital, tan vulnerable, tan lejano al joven fuerte y lleno de vida que había sido horas antes. Su rostro, ahora marcado por los signos de la brutalidad que había sufrido, parecía un reflejo distorsionado del muchacho que Pepe había conocido. Con cada parpadeo, el dolor de ver a su hijo en ese estado parecía calarle más profundo, como una aguja en su pecho. Lentamente, sus manos se apretaron en puños, intentando contener la furia y la impotencia que lo inundaban, pero el dolor era tan grande que ni siquiera pudo soltar una lágrima. ¿Cómo podría hacerlo cuando todo dentro de él gritaba por justicia? Finalmente, después de un largo momento, como si las palabras estuvieran atoradas en su garganta, habló, su voz grave y temblorosa por la rabia contenida. ¿Meses de tortura y nadie hizo nada? ¿Quién en su sano juicio puede permitir que esto le pase a un chico como Emiliano? Su voz fue un susurro pesado, cargado de furia contenida, como un volcán a punto de entrar en erupción. A su lado, Annelies no podía contener el llanto. Cada palabra de su marido la desgarraba un poco más. Sus ojos, hinchados y rojos de tanto llorar, no dejaban de moverse entre su hijo y su esposo, buscando alguna respuesta, alguna señal de que todo esto era solo una pesadilla. Pero la realidad era tan cruel, tan tangible, que la esperanza comenzaba a desvanecerse en su corazón. Finalmente, con la voz quebrada, habló, y sus palabras salieron de su boca como un susurro casi inaudible, pero cargado de una angustia imposible de esconder. Mi hijo nunca ha causado problemas a nadie. Es tan tranquilo, tan bondadoso. ¿Qué tipo de odio tan profundo puede llevar a alguien a hacerle esto? Su voz vaciló al final, como si al mencionar el sufrimiento de Emiliano, algo se rompiera dentro de ella. Las lágrimas no cesaban, y su cuerpo temblaba ligeramente, tratando de encontrar un poco de consuelo en medio de todo ese dolor. Leonardo, que hasta ese momento había estado observando en silencio, notó la creciente tensión en la atmósfera. Había algo en la mirada de su padre que le indicaba que la tormenta estaba a punto de desatarse. Sabía que no podía quedarse callado, que debía intervenir, aunque le costara. Se acercó un poco, y su tono, aunque más sereno, mostraba la preocupación que sentía, no solo por Emiliano, sino por la incertidumbre que se estaba gestando en el aire. Papá, debemos ser realistas. No podemos cerrar los ojos a lo que ocurrió entre Emiliano y Cristian Nodal. Tú sabes cómo terminaron las cosas entre ellos. Si alguien tiene un motivo para esto, es él. Leonardo habló con cautela, pero su mirada era firme, como si intentara que su padre entendiera que todo estaba conectado, que no podía ignorar lo que había sucedido. Pepe lo miró fijamente, y por un breve momento, la confusión y la sorpresa cruzaron su rostro. No esperaba que Leonardo mencionara a Cristian en ese instante, pero las palabras de su hijo calaron hondo,
como una inquietante posibilidad que comenzaba a formarse en su mente. De alguna manera, ya lo había temido, pero escuchar a Leonardo mencionarlo con tanta seguridad lo obligó a reflexionar más profundamente. Christian, dijo lentamente, como sopesando cada sílaba. Sí, es impulsivo, pero esto no tiene sentido. Esto no es solo un ataque de rabia. Esto está planificado, es algo mucho más oscuro. No veo a Christian involucrándose directamente en algo tan macabro, pero si estuvo detrás de esto, no lo hizo solo. Emiliano no es alguien fácil de derribar, y esto no parece el trabajo de una sola persona. Leonardo no cedió. Su expresión no cambió, y su tono se hizo más firme, más decidido. Sabía que la situación era mucho más compleja de lo que su padre quería admitir, y aunque entendía la preocupación que sentía, también sabía que debían ver la situación desde todos los ángulos. Papá, no olvides que Christian tiene a su gente. Él no tiene que ensuciarse las manos directamente. Tiene aliados dispuestos a hacer lo que sea por él, y con Casu tan cerca, no podemos descartarla. Ella no es de las que se quedan al margen cuando algo le molesta. Si Emiliano representaba un obstáculo para ellos, no dudarían en actuar. Pepe calló por un momento, y sus ojos se enfocaron nuevamente en Emiliano. Mientras observaba el rostro de su hijo, sentía como el dolor de la impotencia se mezclaba con la necesidad urgente de hacer justicia. La habitación estaba tan quieta que hasta el más leve susurro parecía resonar en las paredes. No podía creer que su hijo, tan lleno de sueños, tan lleno de vida, estuviera allí, víctima de una violencia sin sentido. Algo se encendió dentro de él, una furia profunda que empezaba a tomar forma en su mente. Su voz, cuando finalmente habló, era más baja, pero mucho más firme. La promesa de lo que estaba por venir estaba clara en cada palabra que salía de su boca. No me importa quién esté detrás de esto, no me interesa cuántos sean o cuán bien se escondan. Yo voy a encontrar a esos bastardos. A todos, sin excepción. Y cuando lo haga, desearán nunca haber nacido. Emiliano, hijo mío, te lo juro. Esto no va a quedar impune, cueste lo que cueste. El ambiente en la habitación se tornó denso, como si las palabras de Pepe hubieran sellado algo irreversible. Annelies lo miró, con la esperanza de que, aunque no pudiera deshacer lo sucedido, al menos pudiera garantizar que aquellos responsables pagarían por lo que hicieron. Leonardo, aunque preocupado por las repercusiones, también entendió que esa promesa era más que una amenaza, era una verdad inquebrantable que su padre no dejaría de cumplir. El tiempo parecía detenerse, y el único sonido en la habitación era el suave susurro de las máquinas que vigilaban el estado de Emiliano. El futuro estaba por cambiar, y nadie podía predecir lo que seguiría. Pepe estaba dispuesto a arriesgarlo todo para encontrar justicia, y no habría nada ni nadie que lo detuviera. Christian Nodal se encontraba en la intimidad de su hogar, rodeado de un ambiente diseñado para inspirar calma y éxito. Los muebles de líneas modernas, tapizados en tonos neutros, y los destellos suaves de la luz que atravesaban las amplias ventanas contribuían a la atmósfera de lujo sereno. Sin embargo, en su interior, esa tranquilidad era solo una fachada. Había recibido noticias importantes horas atrás, noticias que habían resonado en lo más profundo de su ser, aunque no de manera sorprendente. Lo ocurrido no era un misterio para él, no era algo que hubiera llegado a sus oídos de manera casual o por rumores. Christian no solo sabía lo que había pasado, lo había provocado. Era el arquitecto invisible detrás de los hechos. El ataque a Emiliano no había sido el resultado de un impulso incontrolado ni de una riña cualquiera. Cada detalle había sido cuidadosamente planeado, cada movimiento calculado para enviar un mensaje claro. Y aunque Christian había dirigido todo con precisión fría, los últimos reportes sobre el estado de Emiliano lo dejaron reflexionando más de lo que habría querido admitir. No esperaba que el asunto tomara un giro tan extremo. Los detalles que había recibido eran contundentes. Emiliano estaba inconsciente, luchando entre la vida y la muerte, y los médicos eran cautos en sus pronósticos. Ese nivel de daño no formaba parte del plan inicial. Aunque no lo mostraría, un leve escalofrío recorrió su cuerpo al imaginar la gravedad de las heridas. Mientras se hundía en sus pensamientos, repasando una y otra vez cada decisión que lo había llevado a este punto, la quietud de la sala fue interrumpida abruptamente. La puerta se abrió con fuerza, dejando entrar a Ángela Aguilar, quien caminaba rápidamente hacia él, con la respiración entrecortada y una expresión de angustia en el rostro. Su elegancia habitual había dado paso a una vulnerabilidad palpable. En una mano llevaba su teléfono móvil,
y en sus ojos se reflejaba el impacto de una noticia que la había dejado descolocada. Christian, dijo, con la voz temblorosa y los labios apretados mientras intentaba mantener la compostura. Acabo de recibir una llamada. Es Emiliano, algo terrible le pasó. Lo golpearon, lo dejaron en el hospital, su voz se quebró por un instante antes de continuar. Está inconsciente. Dicen que su estado es muy grave. Christian levantó la mirada lentamente, estudiando el rostro de Ángela con detenimiento mientras ensayaba su reacción. Su expresión era medida, mostrando justo el nivel adecuado de sorpresa para parecer auténtica. Con una voz pausada, cargada de una aparente preocupación genuina, respondió. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegó al hospital? Preguntó, su tono calculado para sonar interesado pero no alarmado. Ángela, visiblemente afectada, no pudo contenerse más y se dejó caer en el sofá junto a él. Sus manos temblaban ligeramente mientras trataba de explicarse, pero el torrente de emociones parecía ahogarla. No sé exactamente, dijo, llevándose una mano a la frente en un gesto de impotencia. Escuché que fue en una pelea, pero no entiendo cómo pudo ocurrir algo así. Siempre le he dicho que debe alejarse de ese tipo de personas, que deje de meterse en problemas. Pero nunca me escucha, nunca lo hace. Su voz se volvió apenas un susurro al final, como si hablar en voz alta hiciera la situación aún más real. Christian, sin apresurarse, cruzó los brazos y desvió la mirada por un momento, como si estuviera reflexionando profundamente sobre lo que acababa de escuchar. Después de una breve pausa, en la que Ángela parecía esperar ansiosamente alguna respuesta, él habló con un tono calmado, casi consolador. Deberíamos ir al hospital, Ángela. Es tu hermano. No importa lo que haya pasado entre ustedes ni las diferencias que hayan tenido. En momentos como este, la familia debe estar unida. Estoy seguro de que él necesita sentir que estás ahí para él. Las palabras de Christian parecieron romper algo dentro de Ángela. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y asintió con fuerza, como si aquellas palabras le hubieran dado el empuje que necesitaba para actuar. Tienes razón, tienes toda la razón, dijo, su voz cargada de emoción. No puedo quedarme aquí sin hacer nada. Tengo que estar con él, pase lo que pase. Gracias por decir eso, Christian, gracias por estar aquí conmigo. Mientras Ángela se levantaba apresurada, movida por la urgencia de ir al hospital, Christian permaneció sentado un momento más. Observó cómo ella salía de la habitación, sus movimientos apresurados reflejando su ansiedad y preocupación. Él, en cambio, no se apresuró. Su mente seguía trabajando, procesando cada detalle, cada posible desenlace. Sabía que acompañarla al hospital era la mejor decisión. No solo reforzaría su imagen de hombre solidario y protector, sino que también le permitiría monitorear de cerca cualquier giro inesperado en la situación. El silencio volvió a llenar la sala una vez que Ángela se fue, pero para Christian, no era un silencio tranquilizador. Era el tipo de quietud que antecede a la tormenta, el momento en el que las piezas del tablero se acomodan para el próximo movimiento. Aunque mantenía la calma, una pequeña sombra de incertidumbre se instalaba en su mente. No podía ignorar que, incluso con toda su planificación, el destino siempre encontraba la manera de torcer los planes más meticulosos. La claridad de la madrugada apenas se abría paso entre las sombras de la ciudad. Los primeros destellos de luz que se reflejaban en los edificios apenas lograban suavizar la tensión que dominaba el ambiente dentro del auto. Christian, al volante, mantenía una expresión serena, casi neutral, mientras en su interior un torbellino de pensamientos lo mantenía en vilo. Había repasado cada detalle de su plan una y otra vez durante las últimas semanas, pero aún así no podía evitar la sensación de inquietud que lo invadía. No porque temiera haber cometido algún error, sino porque sabía que ese día todo dependía de su capacidad para interpretar el papel perfecto. A su lado, Ángela permanecía en silencio, perdida en un océano de emociones que no se atrevía a exteriorizar. Su rostro, que usualmente reflejaba una calma inquebrantable, ahora estaba marcado por la preocupación. Sus ojos, enfocados en el horizonte más allá del parabrisas, revelaban un brillo de vulnerabilidad que raramente mostraba. Sus dedos, entrelazados sobre su regazo, apretaban con tanta fuerza que las marcas de sus uñas quedaban grabadas en la piel. Había tantas preguntas rondando su mente, tantas emociones encontradas que se debatían en su interior, pero ninguna encontró salida en forma de palabras. El trayecto hacia el hospital transcurrió en un silencio tan denso que parecía envolverlos.
Christian observaba a Ángela de reojo mientras calculaba cómo actuar al llegar. Sabía que la familia Aguilar no lo recibiría con los brazos abiertos, todo lo contrario, lo mirarían con desconfianza y quizás hasta desprecio. Sin embargo, también confiaba en su habilidad para controlar la narrativa. Christian era un maestro en el arte de manipular percepciones, y aquel día no sería la excepción. La clave estaba en cada gesto, en cada palabra cuidadosamente elegida, en cada mirada que proyectara empatía y preocupación genuina, aunque por dentro su mente trabajara con un propósito muy distinto. Al llegar, el hospital parecía un mundo aparte, un espacio frío y estéril donde los ecos de pasos apresurados y el pitido constante de los monitores se mezclaban con el murmullo apagado de conversaciones urgentes. Christian dejó que Ángela avanzara primero, siguiendo su paso con una distancia calculada. Ella caminaba lentamente, como si cada paso hacia la habitación de Emiliano fuera una carga que la aplastaba más y más. Al llegar, se detuvo en seco al cruzar el umbral. Sus ojos, que habían intentado contener las lágrimas durante todo el camino, finalmente cedieron al ver a su hermano en aquel estado. Emiliano yacía en la cama, inmóvil, con tubos y vendajes cubriendo buena parte de su cuerpo. Su rostro estaba pálido, casi cenizo, y su respiración parecía un esfuerzo titánico a pesar de la ayuda de las máquinas que lo mantenían estable. Ángela, como si el aire hubiera abandonado sus pulmones, dio un paso hacia adelante y luego otro, hasta que finalmente alcanzó el borde de la cama. Su mano temblorosa se extendió hacia la de Emiliano, que estaba fría al tacto. Sus labios se movieron, pero las palabras apenas salieron como un murmullo roto. ¿Por qué siempre terminas así?, susurró, más para sí misma que para el hombre que yacía inconsciente frente a ella. Había tristeza en su voz, pero también un dejo de reproche, como si no pudiera comprender por qué Emiliano siempre encontraba la forma de sumirse en el caos. Christian, que hasta ese momento había permanecido cerca de la puerta, observaba la escena en completo silencio. Su postura, calculadamente relajada, proyectaba preocupación sin ser invasiva, un equilibrio que había perfeccionado con los años. Por dentro, sin embargo, experimentaba una mezcla de emociones mucho más oscuras. Había algo casi placentero en ver a Emiliano reducido a ese estado. Christian sabía que su plan había funcionado a la perfección, pero también entendía que ese era solo el primer movimiento en un juego que estaba lejos de terminar. Unos minutos después, el sonido de la puerta al abrirse interrumpió el momento. El médico entró con pasos seguros, sosteniendo una carpeta llena de notas. Con voz firme pero tranquila, explicó que Emiliano estaba fuera de peligro inmediato, aunque su recuperación sería larga y complicada. Las heridas internas y externas requerirían meses de tratamiento intensivo, y aún quedaba por ver si habría secuelas permanentes. Ángela, con la voz rota por la emoción, apenas logró dar las gracias. Sus ojos permanecían fijos en su hermano, como si el médico no estuviera realmente allí. Christian, mientras tanto, escuchaba atentamente, no tanto por preocupación sino porque cada detalle era importante para su siguiente movimiento. Su rostro reflejaba empatía, pero su mente trabajaba en una dirección completamente diferente. Sabía que cualquier desliz, cualquier palabra mal colocada, podía levantar sospechas, y eso era algo que no podía permitirse. Esa noche, de vuelta en casa, Christian finalmente dejó caer la máscara que había llevado todo el día. Se desplomó en el sofá, sintiendo por primera vez en horas el peso real de la tensión acumulada. Encendió una lámpara tenue, que arrojó sombras suaves sobre las paredes, y tomó su teléfono. Sin dudarlo, marcó un número. Al otro lado, la voz de Kazu respondió con una mezcla de curiosidad y ligera diversión. ¿Qué tal fue todo?, preguntó, como si esperara una historia que ya sabía cómo terminaría. Christian sonrió para sí mismo, aunque su tono al responder reflejaba una satisfacción que no intentó ocultar. Está hecho. Emiliano está acabado. Nadie sospecha nada. Kazu rió suavemente, aunque en su tono había un matiz de sarcasmo. Sabía que lo lograrías. Ese tipo siempre creyó que podía salirse con la suya. Ya era hora de que alguien lo pusiera en su lugar. Sin embargo, esa sensación de triunfo fue interrumpida abruptamente por un golpe seco en la puerta. Christian se puso de pie de inmediato, su cuerpo tensándose como un resorte. Caminó hacia la entrada con pasos lentos, cautelosos. Al abrir la puerta, encontró un sobre blanco, manchado con pintura roja. Su ceño se frunció mientras lo recogía y lo abría. Dentro, un mensaje escrito con letras grandes y firmes decía:
sabemos lo que hiciste. Esto no ha terminado. El aire pareció volverse más denso de repente. Christian, con el sobre aún en la mano, volvió a marcar a Kazu, esta vez con un tono mucho más tenso. Tenemos un problema. ¿Alguien sabe lo que hicimos? Dejaron un mensaje en mi puerta. Kazu, aunque sorprendida, no dejó que su voz traicionara más que un atisbo de inquietud. Cálmate. Sin pruebas no pueden tocarnos. Pero está claro que debemos estar atentos. Esto podría complicarse. Christian colgó, pero la inquietud permaneció. Sabía que los Aguilar no eran una familia que se quedara quieta ante un ataque, y sospechaba que esto era solo el comienzo. Cada decisión que tomara a partir de ese momento debía ser impecable. Ahora no solo se trataba de seguir adelante con su plan, se trataba de sobrevivir a la tormenta que había desatado. La partida había cambiado, y el tablero ya no estaba a su favor.